Dios les bendiga, buenas noches a todos ustedes. Vamos a esperar un momento para que se vayan conectando a esta transmisión donde vamos a compartir un tema, un mensaje de la palabra de Dios. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. Mientras vamos a hacer una oración, que el Señor nos bendiga, nos ayude y nos dé la sabiduría para que todos en esta noche podamos aprender de su palabra, pero sobre todo comprender el mensaje que Dios tiene tanto para usted como para nosotros. Le invito, vamos a hacer una oración para iniciar, hermanos, este mensaje de la palabra del Señor. Oramos. Padre amado, en el nombre de Jesús, te agradecemos, Padre, la vida que tú nos das y la oportunidad tan maravillosa que nos permites estar, Señor, con vida y reunidos en este momento, Señor, con el propósito de escuchar, Padre, el mensaje de tu palabra. Señor, tú tienes este mensaje especial a nuestras vidas. Tú sabes por qué situación cada uno de nosotros está pasando en este momento, cada necesidad que está surgiendo, Señor Jesús, en lo más profundo de nuestro corazón, Padre. Y Señor, y tú no te equivocas en ninguno de tus propósitos para cada uno de nosotros, Señor. Te agradecemos, Señor, también la bendición de tus hijos que acaban de alabar tu nombre, nuestra hermana Suri, con sus hermanos, con su familia, desde la ciudad de Toluca, Padre, donde nos compartieron el mensaje a través de la alabanza, Señor. Sigue siendo con tus hijos, Padre, en su ministerio, que sigan trabajando, sigan activos, al igual que todos los que han participado en estas ya casi 3 semanas, Señor, donde nos hemos reunido, Padre, para alabar tu nombre. Pero al igual también gracias por todos tus siervos, Señor, que también han transmitido el mensaje de tu palabra. Y en esta noche, Padre, depositamos nuestra vida en tus manos, la vida de tu hija Ari, Señor, mi vida también, Señor, para que tú, Padre, impartas en nosotros, Señor, el respaldo de tu Espíritu Santo, Señor Jesús. Utiliza, Señor, nuestra voz, nuestra mente, nuestro corazón, Padre, como un medio, pero que seas tú, Señor, el que lleves este mensaje de tu palabra, Señor, a todos los lugares donde en este momento mis hermanos están, Padre, conectando, Señor, en todo México y Estados Unidos, Padre Santo. Te agradecemos, Señor, por esta oportunidad, en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, Dios les bendiga, hermanos, a todos ustedes. Buenas noches. Gracias por conectarse en este momento para escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Su servidor Isaac Núñez y en esta ocasión mi esposa Arito Zavala, como es muy conocida por ustedes. Les damos la bienvenida en esta noche para compartirlos con ustedes un tema muy importante que lleva por título Caminando con Dios. Les agradecemos también a nuestros hermanos que nos antecedieron, que nuestra hermana Suri, que ya oramos por ellos, y a todos los hermanos que han participado dentro de la alabanza. Gracias por los agradecimientos, por mencionarnos en sus participaciones. Estamos muy favorecidos con ustedes. Y déjeme decirle que el trabajo y la bendición es para todos y cada uno de nosotros. Si en este momento no podemos contestar sus mensajes de saludo que ustedes escriben, nos disculpan, lo haremos en algún momento, a lo mejor tal vez terminando la transmisión para no distraernos un poquito, pero usted escuche atentamente la palabra del Señor. Quisiera invitarles a ustedes entonces que nos acompañen, tome su Biblia, ahí donde está en su hogar, en su silla, en donde esté usted en este momento. Y le invito por favor que abra su Biblia en el libro de Génesis, en el capítulo 5. Vamos a leer 2 versículos. Génesis capítulo 5 y vamos a leer el versículo 23 y el versículo 24. Génesis capítulo 5, versículo 23 y versículo 24 con la ayuda del Señor. Y todos juntos, ahí en su hogar y aquí nosotros, leemos la palabra del Señor. Y dice así el versículo 23. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció
por el que le llevó Dios. Leamos de nueva cuenta el versículo 24. Dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció por el que le llevó Dios. Y en esta oportunidad, hermanos, que tenemos, pues como ya lo mencioné, quise invitar a mi esposa a compartir este tiempo del mensaje de la palabra del Señor, un poco diferente, pero las mujeres tienen también, hermanos, esa bendición de ser usadas por el Espíritu Santo para poder hablarnos. Y pues vamos a estar interactuando, en este caso, pues aquí con Ari. Y quisiera preguntarle a Ari, pues ya que nuestro tema es caminando con Dios, yo quisiera preguntarte, ¿alguna ocasión has disfrutado la compañía de alguien, algún familiar, algún amigo, alguna amiga, disfrutado al menos un paseo? ¿Cómo te has sentido? ¿Qué han platicado? Obviamente no nos vas a decir todo lo que han platicado, pero ¿cuál es la esencia de una compañía que puedas tener con una amistad que tú aprecies tanto? Buenas noches, Dios les bendiga mucho. Pues referente a esta pregunta, sí, gracias a Dios he tenido la bendición de poder caminar y platicar, pues ha sido con mi esposo, con Manuel Isaac Núñez. Es algo grato en el cual te das ese tiempo, ese momento para abrir tu corazón, para abrir tus sentimientos, porque a través de ello puedes hablar, platicar, desahogarte. En el momento cuando más necesitas de un consejo, de un aliento, pues siempre existe esa persona indicada, ¿no? Entonces, pues se disfruta, aunque sea ir caminando a dar una vuelta. Yo siempre lo he dicho, no necesitas los lujos de todo el mundo, pero siempre el tiempo es indispensable que le das a tu pareja, que le das a tu amigo, a tu amiga. Siempre he visto que suben mucho en Facebook pensamientos o frases que dicen que no es necesario encontrar a una persona que te esté dice, sino que a esa persona que siempre tiene el tiempo disponible para escucharte, para abrazarte, para poder consolarte. Entonces, pues sí se disfruta mucho y sobre todo siempre existe ese tiempo adecuado, ese tiempo exacto cuando está tu vida, tu corazón lo necesita y pues siempre se tiene ese tiempo y esa disposición. Amén. Y yo creo que, por ejemplo, aparte de disfrutar esas, digamos, esas compañías y esas caminatas, pues obviamente tomas temas muy personales, ¿no? Que a lo mejor si es un buen amigo, o un esposo, en este caso una esposa, platicas cosas muy íntimas, muy personales. Pero pienso también que dentro de esta plática, esta comunicación, también se logra tener algo que se llama mejor relación. Una mayor relación, te conoces más, la otra persona te conoce más, tú la conoces más, y eso va fomentando y va haciendo que esa relación sea más sólida. Pues déjeme decirle algo importante dentro del tema de hoy en esta noche, que es caminando con Dios. Es precisamente eso lo que vamos a aprender. ¿Qué beneficios tenemos al caminar con Dios? ¿Qué bendiciones caminar con Dios? Y en esta noche, hermanos, aprenderemos a través de un nombre que en la Biblia nos habla, que se llamó Enoc. Y usted sabe, a los que estudian la Biblia, les gusta estudiar la Biblia y posiblemente escucharon alguna ocasión un sermón de estos versículos, que son los dos únicos versículos hablando en el Antiguo Testamento que se menciona, y hay otros dos citas bíblicas en el Nuevo Testamento que también se menciona a este hombre. No sabemos más de él, más que algo preciso y algo muy definido que nos dice sencillamente que Enoc caminó con Dios, pero él tuvo una bendición, y esa bendición que en su caminar con el Señor le llevó a que un día dice que él desapareció porque Dios se lo llevó. Entonces, hermanos, quiero comentarles lo siguiente, que este libro de Génesis fue escrito por Moisés, y en este libro, hermanos, aquí se presenta el comienzo de todo. De hecho, el Génesis significa eso, significa principio. ¿Principio en qué? Principio en el universo, en la vida, en la humanidad,
en el reposo, en el primer matrimonio, en la primera redención, en la primera familia, etcétera. Ahora, hermanos, a través de esto que hizo Enoc, en lo que pasó a su vida, vamos a aprender algo importante. En primer lugar, y quiero comentarle, bueno, queremos comentarles que el nombre de Enoc tiene un significado. Y de hecho, todos los nombres en la Biblia tienen un significado, y ese significado, escuche usted, tiene relación a cómo esa persona vivió durante todos los años de su vida. Y el nombre de Enoc significa consagrado. Y ahí con esa palabra yo creo que usted entendió todo. Porque al significar el nombre de Enoc, consagrado, estamos hablando que Enoc fue una persona que vivió dedicada únicamente para Dios. También él fue casado, o sea, tuvo una familia, tuvo una esposa, tuvo unos hijos, etcétera. Pero él fue un hombre dedicado, de ahí su nombre que significa consagrado, hermanos. Pero hay algo muy importante que debemos de notar también, que como Enoc era un hombre consagrado, en su época había una cierta circunstancia. Es decir, Enoc vivía en una época muy difícil, muy complicada, y en este sentido estamos hablando que en su época también había robos, había asesinatos, había maldad en general. Y aquí viene la pregunta, ¿cómo puede ser que un hombre pueda vivir en medio de la maldad, en medio del pecado, en medio de todo eso, consagrado a Dios? Yo he escuchado, Ari, muchos hermanos en los que hemos tenido la oportunidad de platicar, y dicen ellos, para mí me es muy difícil buscar a Dios. O sea, me es muy complicado buscar a Dios, tengo problemas, tengo esto, tengo el otro, y de repente dejan el camino del Señor. Tenía ministerio, fue pastor, fue músico, fue miembro de la iglesia. ¿Y qué sucede? Dejaron el camino de Dios. ¿Por qué? Porque, bueno, se justifican de alguna manera. Pero aquí estamos escuchando a un hombre llamado Enoc, que vivió las mismas circunstancias de su época a lo que estamos viviendo actualmente. Actualmente estamos viviendo lo mismo. En aquella época, maldad, problemas, robos, etcétera, hoy lo estamos viviendo de una igual manera. Eso quiere decir, solo una cosa, y ahorita nos das tu opinión. Eso quiere decir algo importante, que en medio de estas circunstancias sí se puede vivir de una forma consagrada a Dios para poder caminar como Él nos lo manda. Pues ciertamente es muy cierto, hoy en día podemos verlo en diferentes iglesias, que el hombre se justifica, el decir ya no voy a seguir, ya no vuelvo atrás, como comúnmente le podemos decir. Pero ¿por qué? Porque muchas veces nuestra mirada no está en Cristo, la mirada está más en las cosas del mundo, queremos ver perfeccionismos en la iglesia, cuando recordemos que en la iglesia nadie es perfecto, todos tenemos errores, pero aquí la base principal es que nuestra mirada debe de estar en Cristo Jesús, nuestros pies deben de estar firmes en el camino del Señor. Ciertamente estamos viviendo en un mundo de maldad, de tantas cosas que están agobiando al ser humano, vamos a decirlo así, sí, al ser humano, porque aquí sea cristiano o no cristiano, la maldad está arrasando con todo. Entonces, pero aquí lo más importante como hijos de Dios es que debemos de ser como Enoc. El privilegio más grande es de que pudo tomarse de la mano de Dios, caminar con Él y poder vencer. Y muchas veces nos ha tocado ver y nos ha tocado platicar con Así hermanos y poder aconsejar, es que ya no puedo, ya no sé qué hacer, estoy pasando por una situación muy difícil, pero lo que no alcanzamos a entender y a poder comprender es que Dios es el único que puede ayudarnos a salir adelante. Solos nunca vamos a poder. Necesitamos de Dios, necesitamos que Él sea el que siempre nos sostenga nuestras manos, nuestros pies, nuestros pensamientos, nuestro corazón, pero todo va tomado de la mano. ¿En qué? En la oración, en el ayuno, en estar en contacto personal con Dios.
Si nosotros no estamos en contacto personal con Dios, déjame decirte, hermana en Cristo, que nunca vamos a lograr hacer nada. Si es de nuestras fuerzas, pues estamos totalmente derrotados, pero con Cristo Jesús todo lo podemos. Claro, y hay muchas personas, a lo que mencionábamos, que ellos, por ejemplo, tienen unas expresiones, y a lo mejor un día nosotros también las dijimos. Exacto. Por ejemplo, dicen, es que soy tan falto, es que soy tan pecador, es que tengo muchas tentaciones, y en fin, el ser humano por naturaleza siempre busca justificarse. Ese es uno de los problemas muy grandes. Recordemos la situación de Adán y Eva cuando después de haber pecado dice que Dios se andaba paseando en el jardín del Edén y le habló a Adán, Adán, ¿dónde estás? ¿No? ¿Y dónde estaban ellos? Ellos estaban escondidos. Después se cubrieron con esas hojas de higo y el Señor lo estuvo buscando. Pero cuando le preguntaba, bueno, Adán, ¿dónde estás? Bueno, señores, que estamos desnudos, ¿sí? Y ahí buscaba una justificación, es que estamos desnudos. O sea, Dios ya sabía que estaban desnudos, Dios ya sabía que habían pecado. Si el ser humano, en vez de buscar justificaciones, se arrepiente, otra historia en su vida sería. Pero el ser humano, por su naturaleza caída, siempre busca justificarse. Déjenme mencionar algo muy especial a todos ustedes. Dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 6, versículo 5, yo se los leo, Génesis capítulo 6, versículo 5, y dice, y vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. En este sentido queremos mencionar que la tierra se había llenado ya de tanto pecado. El mismo ser humano lo único que hacía era pensar, pero para hacer una obra de maldad. Pero en todo esto, vuelvo a repetirlo, en toda esta circunstancia difícil, complicada, un hombre llamado Enoc vivió consagrado a Dios. Y eso nos da a entender, y eso nos da un gran significado, que en medio de la maldad, en medio del pecado, con la ayuda de Dios, teniendo solamente, como lo dice Ari, únicamente teniendo una relación con Dios, un caminar con Dios, vamos a poder vivir en esa completa santidad a Dios y consagración. Ahora, ¿qué puede significar la frase caminar con Dios? Porque ese es nuestro tema en sí. Y esta frase caminar con Dios podemos definirla que podría ser caminar al lado de Dios en unidad. ¿Y qué quiere decir la palabra unidad? En uno solo. O sea, ni tú ni yo vamos a poder caminar adelante en nuestra vida solos. No. Para poder caminar y ser triunfantes en esta vida, en este mundo, bajo las circunstancias que vivimos, necesitamos caminar con Dios en unidad, en uno solo. También estar en obediencia, también estar en ese propósito, en esa fe a Dios mientras atravesamos las jornadas de esta vida, hermanos, que estamos teniendo hasta poder llegar a las mansiones celestiales. Ahora, cada vez que caminamos junto a Dios, sucede algo importante. Cuando tú caminas con aquella persona que estimas, tu amigo, tu esposa, tu esposo, tu mamá, etcétera, cuando tú vas haciendo un paseo, caminando con esa persona, le vas conociendo más, va a haber más confianza, va a haber más, ¿cómo podríamos decirlo? Más relación, una relación más estrecha. Decíamos al principio, va a haber una relación en donde vas a poder contarle cosas personales y vas a saber que esa persona no te va a defraudar. Entonces, hermanos, en esta relación de caminar con Dios, todos necesitamos conocer a Dios, conocer su carácter, conocer que Dios no tan solo es amor, Dios no tan solo es misericordia, Dios tan solo no es perdón, también es justicia, es santidad, es bondad, en fin, muchas características de Dios, y en la palabra del Señor nos muestra esas características. Ahora, hago esta siguiente pregunta.
Imagínense ustedes que de repente van caminando solos por cierta calle y de repente atrás de ustedes escuchan pasos y ustedes al voltear observan a una persona que viene atrás de ustedes absolutamente desconocida. ¿Qué sucedería ahí? ¿Qué pasa ahí? ¿Se sentirían nerviosas? Claro. ¿Miedosas? ¿Qué harían? Como que apresuran el paso porque una persona totalmente desconocida viene pensando, y más que nada hoy en día en este tiempo, vienen ideas a nuestra vida y ha habido casos en donde hay robos, asesinatos, violaciones. O sea, estando con una persona desconocida, inmediatamente vámonos. Pero ¿qué sucede si al voltear vemos a una persona que conocemos? No, hasta nos detenemos y la esperamos y hola, ¿cómo estás? Y mira, y te puedo acompañar. Sí, vamos, y van caminando y van platicando, van haciendo. Hermanos, es muy importante para nosotros el poder precisamente conocer a Dios. Es la única manera en la cual nuestra vida puede vivir de esa manera consagrada a Dios en medio de esta circunstancia que estamos viviendo. Ahora, hay algo muy interesante que tenemos que tomar en cuenta también, hermanos, que dentro del conocer a Dios está esa relación de conocerle también en oración, en ayuno, en estudio de la palabra de Dios, en alabar y adorar a Dios. Es la manera, hermanos, dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 5 cuando nos habla de ser llenos del Espíritu Santo. En este momento, por ejemplo, nosotros a partir de las 8 de la noche y a lo mejor antes usted por ahí, pero a partir de las 8 de la noche comenzamos a llenarnos del Espíritu Santo con la alabanza, con el mensaje que nuestros hermanos ministraron, que nos compartieron a través de sus cantos, de la música, y ahora continuamos llenándonos de la palabra del Señor. Ese es ser llenos del Espíritu Santo. Es una de las maneras de poder caminar con Dios. Gloria a Dios. Ahora, hay algo interesante aquí que quiero mencionar. Dice en Hebreos capítulo 11, en el versículo 5, este capítulo 11 tiene como característica especial que nos habla sobre la fe. Y en este capítulo nos menciona diferentes personajes que lograron en medio de circunstancias difíciles de su vida, de su época, lograron avanzar y lograron ganar batallas y lograron ganar reinos, etcétera, a través de la fe, es decir, a través de creer en Dios. Y aquí, hermanos, se plasma y se escribe totalmente sobre la vida, en este caso, de Enoc. Dice Hebreos capítulo 11, en el versículo 5, dice, por la fe, escuche usted, por la fe significa también creer. ¿Creer en quién? En Dios. Dice, por la fe, Enoc, el consagrado, eso es lo que significa su nombre, dice que fue traspuesto. Esta palabra traspuesto tiene un gran significado y significa sencillamente trasladar. Es decir, que de un lugar se mueve a otro, se traslada a otro. Pero aquí dice que por la fe, por creer en Dios, Enoc fue traspuesto, fue llevado de un lugar a otro, dice, para no ver muerte. Y aquí quiero mencionar uno de los resultados de caminar con Dios. Uno de los resultados, hermanos, es que Dios nos ha dado promesa de que Él va a venir un día por su iglesia. Y es lo que nosotros estamos esperando. El retorno de Cristo por su iglesia, el rapto de la iglesia. ¿Y a quién va a llevar el Señor? Sencillamente, el Señor va a llevar a los borrachos, a los adúlteros, a los fornicarios. Dice la palabra de Dios que no. El Señor va a llevar a quienes, aquellos que están como Enoc, consagrados, santificados, alabando a Dios, adorando a Dios, buscando a Dios en todo momento, y que en medio de las circunstancias difíciles que es el pecado, que es lo que estamos viviendo exactamente hoy, estamos caminando con Dios. Gloria a Cristo Jesús. Dice entonces que fue trasladado, traspuesto para no ver muerte. Dice que no fue hallado. Ahora, aquí imagínense ustedes algo muy interesante. En la vida de Enoc nos menciona también que él fue un hombre que fue ejemplo
ante todas las personas que estaban a su alrededor. No solamente ejemplo hacia Dios, sino que fue ejemplo a las personas que estaban a su alrededor, incluyendo a su esposa e incluyendo a sus hijos. Imagínense de repente un día Enoc llega Dios, se saludan como ellos solían saludarse, y después de eso Dios le invita a caminar, a salir a caminar. Enoc, vamos, te invito a dar un paseo. Y en ese momento, en ese caminar, Enoc junto a Dios van platicando, van conversando. ¿De qué temas? No lo podría yo decir, me lo imagino, pero hago la pregunta, ¿qué platicaría usted con Dios si usted hubiera sido Enoc? Ari, ¿qué platicarías? ¿Qué conversación tendrías con Dios si tú fueras en ese caso como Enoc? Ay, pues es que son muchas cosas y yo creo que una de las principales es ay, ¿qué te podría decir? O sea, sí, ahora sí ya. Bueno, vamos a ponerlo a nuestro tiempo actual. ¿Qué le preguntarían a Dios? Actualmente hablando. Si tú tuvieras ese caminar con Dios, bueno, que lo estamos teniendo, pero si en forma literal estuviéramos caminando con Dios, ¿qué le preguntarías? Pues es que son muchas cosas, ¿no? Pero una de las principales creo que sería, pues, como un amigo, siempre a lo que tú le preguntas es, pues, cómo está y todo, ¿no? Pero con Dios siempre sería... ay, ya me bloqueé todo. No, a lo mejor, por ejemplo, Señor, ¿cómo es el reino de los cielos? Porque esa es una de las incógnitas que podemos tener, aunque la Biblia nos manifiesta que tiene mar de cristal, calles de oro, pero no nos define más. Entonces, a lo mejor una de las preguntas podría ser, Señor, muéstrame más cómo es el reino de los cielos que fuiste a preparar por nosotros. O probablemente hemos visto en las noticias cómo son las coronas, ¿no? Así. Entonces, la Biblia nos describe cómo es, pero verla así físicamente, tenerla, poder, cómo es la mesa donde va a estar toda la iglesia, ¿no? Entonces, tener ese privilegio y poder preguntarle cómo se preparará todo para recibir a la iglesia, para recibir al pueblo, para recibir los ángeles, cómo son los ángeles, ¿no? Porque a veces lo tenemos como que en una imagen, en una fotografía, pero así verlo frente a frente, un ángel, el Señor los creó, cómo lo hizo, o sea, son muchas cosas, ¿no? Que para el hombre es imposible entender y comprender, pero en ese momento pues yo digo que el Señor sería pues tan grande, tan inexplicable lo que Él poder explicar en ese momento. Fíjense que algo importante que ahorita vino a mi mente es poder decirles esto, que cuando nosotros comenzamos a tener esa relación con Dios, ese caminar con Dios, entonces Dios nos favorece con darnos revelación de cosas, revelación de situaciones. Por ejemplo, hay personas que tienen dones, cuando hablamos de los dones del Espíritu Santo, cuando Dios les revela lo que va a suceder, lo que está pasando, cuando perciben algo. Entonces, en este caso, Enoc seguramente recibió de parte del Señor revelación. ¿Revelación de qué? Posiblemente, y quiero pensarlo así, de la redención de la raza humana. Posiblemente Dios le platicó acerca de Jesús. Repito, esto no viene en la Biblia, es algo que en este momento lo estoy deduciendo, porque cuando se tiene esa comunión con Dios, esa intimidad, esa confianza, entonces se platican cosas muy personales. Entonces, algo muy personal de Dios fue tal vez esto, haberle platicado a Enoc sobre lo que iba a suceder después, lo que iba a venir, el plan perfecto de Dios para la salvación de la raza humana y posiblemente lo que iba a suceder en la eternidad. Ahora, quiero terminar este texto que dice que fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Es decir, Dios se lo llevó, en otras palabras. Dice, y antes que fuese traspuesto, escuche esto, tuvo testimonio
de haber agradado a Dios. Eso quiere decir que mientras Enoc vivió sobre esta tierra, Enoc tenía tanta relación con Dios que no quería quedarle mal a Dios. Sabía los planes de Dios, sabía los proyectos de Dios, y como Dios le había confiado cosas muy íntimas, muy espirituales, entonces Enoc lo que hacía él era de que él se convirtió en un hombre de testimonio ante las demás personas. Usted y yo sabemos que como cristianos, como hijos de Dios, debemos de dar testimonio ante las demás personas. Déjeme decirle que el testimonio significa mucho en el sentido evangelístico, porque usted puede predicar muy bien, puede cantar muy bien, puede conocerse la Biblia perfectamente, pero si usted es una persona que da mal testimonio, aquella persona que le escucha, sencillamente lo único que va a hacer es, para ser como ellos, mejor yo no voy. Por eso es importante, hermanos, con ayuda de Dios, el testimonio, ¿sí? Guardarnos en el Señor, lo que somos en la iglesia, seamos también, hermanos, allá afuera, en el trabajo, con los familiares, cuando salimos a la tienda, etcétera. Ese es algo muy importante, hermanos, el testimonio. Ahora, dice que Enoc no tan solo halló gracia ante los ojos de Dios por su fe, sino que también durante su vida en esta tierra fue un hombre de gran testimonio, lo que mencionábamos, ante los ojos de su familia. Eso es algo muy importante. ¿Cómo podemos demostrar que nosotros estamos caminando con Dios? Teniendo testimonio. ¿Ante quién primero? Ante nuestra familia. Y muchas de las veces, honestamente, en esa parte fallamos, ¿sí? Dicen los hijos y la esposa muchas veces, o viceversa, hay muchos reclamos referente a eso. Es que tú no te comportas como debe de ser, haces aquello, haces el otro, y eso sirve, hermanos, de estorbo, ¿sí? Para muchas veces para nuestros propios hijos. Por eso es importante, hermanos, dar testimonio en nuestra propia casa. Sí, y es algo fundamental porque siento yo y creo que es la base principal el poder, el no tan solo predicarle a tus hijos, predicarle a tu esposo, a tu esposa, de que hay un Dios grande, sino también pues a través del testimonio, ¿no? Porque entonces dice la palabra del Señor que tus palabras serían como címbalos resonantes, que como ahora sí que las olas de la mar que van y vienen, o sea, exacto, no tendrían ahora sí que un fundamento, ¿no? A lo que tú estás enseñando, a lo que tú estás predicando, y creo que ante los ojos de Dios eso también, pues un día el Señor nos va a llamar a cuentas, porque pues de nada sirve que tengas tanto conocimiento de la palabra de Dios, de nada sirve que pues estés aconsejando a mucha gente, a medio mundo, dando un consejo, pero si en tu vida propia no la llevas a cabo, pues de nada te sirve. Podrás estar bien ante los ojos también de los demás, pero pues si tu propia vida no lo llevas a cabo, pues o sea, no es agradable delante de Dios, y creo que Dios nos da la oportunidad y nos enseña a través de su palabra, y Él nos dio el máximo ejemplo de ser testimonio dentro y fuera de casa. ¿De qué? De lo que predicamos. En muchas ocasiones nos decían en la iglesia, ay, pues para ser como ellos, ¿para qué voy al templo? Y otras nos decían, bueno, ¿por qué no hacemos campañas de evangelización? Pero muchas veces cuando se hacían las campañas de evangelización, yo me acuerdo, ¿verdad? Y llegaban las personas y decían, ay, pues para ser como él, pues ¿cómo vamos? Nos invitan a las campañas y si el que está ahí pues no es de verdad, si lo conocieran cómo es en su casa, ese tipo de cosas, quieran o no, sí afectan a la iglesia, afectan pues de aquellos que de una u otra forma se están esforzando por predicar la palabra de Dios como Dios los ha llamado, y todo se viene a derrumbar. Pero con la ayuda de Dios, hermanos, tenemos la oportunidad ahora de analizar nuestra vida, y entonces ahora sí dar ese buen testimonio con la ayuda de Dios. Así es, quiero leerles lo que dice el libro de Proverbios en el capítulo 3, versículo 6. Proverbios 3, 6 dice, reconócelo en todos tus caminos
y Él enderezará tus veredas. Es decir, hermanos, que si usted está escuchando este mensaje y está entendiendo que todos nosotros debemos demostrar nuestro caminar con Dios. ¿Con qué? Con ejemplo. Ejemplo principalmente en casa. Y si nuestro caminar, hermanos, está mal, está desviado, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es reconocerlo, reconocer a Dios en nuestros caminos. Y al reconocer a Dios, al pedir perdón, al pedir, Señor, renuévame, cámbiame este carácter, cámbiame esta forma de ser que está desviando, que me está llevando a dar mal testimonio, entonces dice el Señor que Él enderezará nuestras veredas, nuestros caminos, hermanos. Dice también la Biblia, hermanos, en el libro de Judas, Judas en su versículo 14, dice lo siguiente, dice, de los cuales también profetizó Enoc. Esta palabra profetizar me llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque es el resultado, hermanos, de tener una comunión con Dios y de tener un caminar con Dios. ¿Cuál es el resultado? Obviamente que el compromiso es profetizar, es decir, predicar, hablar el evangelio. Ya vimos que tiene que ser con ejemplo, pero en este caso, como Enoc escuchó de parte de Dios cosas secretas, cosas muy íntimas de parte de Dios, obviamente Enoc sentía también la necesidad de poder exhortar al pueblo, exhortar a las personas a su alrededor que estaban desviadas en su camino para que retornaran de nueva cuenta, porque dice ahí la escritura en Judas, versículo 14, hermanos, dice, de los cuales también profetizó Enoc, el séptimo desde Adán, diciendo, escuche, he aquí, el Señor es venido con sus santos millares a hacer juicio contra todos y a convencer a todos los impíos de entre ellos tocante a todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente y a todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Este era el mensaje que en esa relación que Enoc estaba teniendo con Dios, en ese caminar, este era el mensaje que Enoc estaba llevando a la gente de su época, a la gente que estaba ahí a su alrededor, que era sencillamente arrepentimiento, aquellos hombres, aquellas mujeres. Es por eso, hermanos, que debemos de aclarar y recalcar mucho que el ejemplo, hermanos, que usted y yo demos, ¿sí?, en nuestra vida, va a ser muy importante para que la gente crea en el Evangelio y crea en la palabra del Señor. Dice que Enoc no tan solo caminó con Dios, también esa relación especial hizo que él profetizara, hablara la palabra misma del Señor y de esa manera transmitiera ese mensaje de arrepentimiento hacia las demás personas. Ahora, Dios tenía ya en sus planes para Enoc, tanto así que en ese caminar con Dios, en esa relación tan íntima, escuche lo que pasó. La relación con Dios que Enoc tuvo lo llevó a ¿qué? A que el Señor lo traspasara, es decir, que el Señor se lo llevara, que no viera muerte. ¿Cuál es la esperanza, hermanos, que tenemos nosotros como iglesia? Es decir, ¿qué es lo que estamos esperando? ¿Cuál es el evento tan importante para todo cristiano en este momento que estamos esperando? Es el rapto de la iglesia. Pero para poder formar de ese rapto de la iglesia, que Dios nos tome en cuenta, debemos nosotros, hermanos, caminar con Dios, ser ejemplo, pero también predicar la palabra del Señor sobre todo, hermanos. Y es algo muy, muy especial y muy maravilloso. Y si, hermanos, si es la voluntad del Señor llamarnos antes a cuentas, pues nos vamos con el Señor. Y ya los que se quedaron, como dice San Pablo, los que se quedaron, pues ya esperarán también su turno en ese sentido hablando. Ahora, hermanos, quiero decirles, para finalizar nuestro tema, lo siguiente, hermanos, que vale mucho el esfuerzo que usted haga en medio de cualquier circunstancia que esté viviendo. Por más difícil que se le haga, por más complicado que se le haga, hermanos, vemos el ejemplo de un hombre llamado Enoc, que en medio de la situación también que él vivía, los problemas, el pecado en general, dice que Enoc, ¿qué estaba sucediendo? Él vivió caminando con Dios. Entonces, creo yo, a lo que nos enseña la palabra del Señor en esta ocasión, creo yo que todos nosotros, con ayuda de Dios, también podemos caminar con Dios.
También podemos vivir como Dios lo manda, como Dios lo permite, siempre y cuando, hermanos, nos tomemos de su mano. Sí, dice la Escritura claramente, hermanos, que dice que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, no tenemos opciones, ninguna opción, no hay opción A, opción B, no hay ninguna, hay una sola. ¿Y quién es? Es Jesucristo únicamente, hermanos, en todo eso, hermanos. Aún en medio de tanta maldad y tanto pecado que existe, ¿sí? Aún en medio de todo eso, hermanos, con ayuda de Dios, usted y yo tenemos el compromiso de poder vivir y caminar con Dios como Él lo quiere. Debemos de ser personas, hermanos, de testimonio, no tan solo ante los ojos de Dios, sino también ante los ojos de los demás y principalmente hacia nuestras familias. Debemos de llevar el mensaje de la palabra del Señor. Algunos Dios nos ha capacitado a través de la música, a otros a través del canto, otros a través de la predicación del Evangelio, otros a través de algún otro ministerio, de alguna forma, pero el compromiso es, hermanos, llevar ese mensaje del Evangelio. Ahora, hermano, usted, hermana, usted es de las personas que dice o ha dicho o ha pensado el decir, no puedo, se me es difícil, me es complicado, son problemas, son circunstancias. Mire, la escritura, Efesios 5, Efesios dice, dando gracias siempre de todo a Dios y Padre, pero también el libro dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Efesios 5, 20. El último comentario que tenemos, hermanos, con ustedes es el siguiente, que cada uno de nosotros podamos caminar con Dios, podamos tomar en cuenta el grande ejemplo de estos hombres y mujeres de la Biblia, que en medio de esas circunstancias complicadas, en medio de esas dificultades que vivieron, hermanos, ellos tuvieron un objetivo, tuvieron una vista y fue caminar hacia donde estaba Cristo, hacia donde el Señor los dirigía. Gloria a Dios. Pues yo con esto, hermanos y hermanas en Cristo Jesús, les quiero invitar a seguir adelante. El Señor ya está a las puertas y lo que tenemos que hacer en medio de cualquier circunstancia, por muy difícil que sea, tenemos que depender de Dios, caminar con Dios. Y solo lo vamos a lograr orando, ayunando, uniéndonos todo el pueblo del Señor por todas las necesidades que hay en nuestra vida. Nada, de verdad, hermanos, nada es imposible para Dios. Para Él todo lo es posible. A veces humanamente nos sentimos débiles y lo puedo decir, nos sentimos porque pues somos seres humanos y a veces nos sentimos que ya no podemos, queremos tirar la toalla, como comúnmente se dice, sentimos que estamos solos, pero algo sí puedo decirte que no es así, no estamos solos porque a pesar de todas las circunstancias, siempre Dios está presto para socorrernos, pero es necesario que lo dejemos a Él, que sea Él el que sostenga nuestra mano. Si nosotros nos sostenemos de Él, pues nosotros somos muy fáciles de soltarnos de esa mano, pero si Él nos sostiene, nunca nos va a soltar porque somos sus hijos. Amén. Y por ese amor que Él nos tiene, Él no nos quiere ver tirados, derrotados, no, hermanos, como hijos de Dios somos capaces, porque Dios nos ha dado esa capacidad, esa fortaleza para seguir adelante. Cristo te ama, hermano, hermana en Cristo, y si sientes que ya no puedes más, de verdad, clama a Dios, busca a Dios con todo tu corazón y Él te dará la fuerza que tú necesitas para seguir adelante. Queremos estar con Dios, tenemos que esforzarnos, tenemos que buscarle con todo nuestro corazón. A veces han habido circunstancias en las cuales en nuestra vida decimos ya no puedo más. Así es. Yo lo he dicho, tú lo has dicho, hasta aquí. Pero más sin en cambio podemos decir, hasta aquí nos ayudó Jehová. Y eso quiere decir que hasta estos momentos Dios ha sido en nuestra vida. Y por eso tenemos que darle gloria y honra, hermanos, porque Él es el único que ha sostenido nuestro hogar, nuestra familia, en nuestro trabajo, a nuestros jefes. Hemos podido dar ese ejemplo, porque de verdad, hermanos, no ha sido fácil, pero Dios ha sido bueno con nosotros. Dios les bendiga mucho, mis hermanos. Antes de orar, quiero leerles lo que dice Proverbios 16:9. Proverbios 16:9 dice, el corazón del hombre
piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Esos pensamientos, hermano, que usted ha tenido hasta el día de hoy, de ya no puedo, de no lo lograré, con ayuda de Dios, quítelos. Esos pensamientos, dígale al Señor, endereza mis caminos, Señor, endereza mis pensamientos. Con tu ayuda voy a seguir adelante, con tu ayuda me voy a levantar, con tu ayuda voy a seguir caminando contigo. Le invitamos, vamos a orar a Dios, queremos orar por todos ustedes, aunque no mencionemos sus nombres, pero vamos a orar por todos ustedes y que ustedes mutuamente oren por nosotros, porque también, hermanos, los siervos de Dios, sus pastores pasan por diferentes luchas, diferentes circunstancias, y muchos pastores, y usted lo sabe bien, a los que nos están escuchando, de repente llega el momento en el cual ya quieren renunciar absolutamente a todo por ciertas circunstancias, pero Dios es fiel, que los mantiene y nos mantiene a todos aquí hasta el momento a pie de lucha. Amén. Vamos a orar, hermanos, con Dios. Incline su rostro. Padre amado, en el nombre de Jesús te agradecemos, Señor, en esta noche la oportunidad, Señor, de haber escuchado tu palabra. Gracias, Señor, por la vida de este hombre llamado Enoc, en la cual, Señor Jesús, en medio de esa circunstancia de su tiempo difícil, en medio, Señor, de una situación complicada de pecados, Señor, en donde esa humanidad de aquella época, Padre bendito, continuamente estaba pensando hacer el mal los unos a los otros. Este hombre se mantuvo firme, este hombre se consagró, este hombre caminó contigo haciendo tu voluntad, Padre bendito. Y en esas pláticas, en esos paseos que realizaron, Señor, había tanta confianza entre ustedes, que él recibió revelación por parte tuya, que a su vez también él, Enoc, Padre bendito, predicó tu palabra, predicó arrepentimiento a aquellos hombres que estaban realizando, Señor Jesús, estas fechorías, Padre. Pero en el nombre precioso de Jesús, este ejemplo que tomamos de este hombre, Enoc, lo tomamos para nosotros, porque hoy día vivimos situaciones complicadas. Tu palabra dice que la maldad se multiplicaría por causa de que el amor se resfriara, Señor, y es lo que estamos viendo, lo que estamos viviendo, Señor. Pero si Enoc lo logró con tu ayuda, nosotros también, Señor, lo vamos a lograr en vivir haciendo tu voluntad y caminar también contigo. Ayúdanos, Señor, a ser ejemplo principalmente en nuestras casas, nuestros hogares, también, Señor, ante nuestros vecinos, compañeros de trabajo, los hermanos en la iglesia, Señor, a ser ejemplos verdaderamente de que somos tus hijos, pero que también, Señor, podamos cumplir ese propósito, Padre, de predicar tu palabra. Y así como Enoc, Señor, esperamos también el día del arrebatamiento de tu iglesia. Ayúdanos, Señor, si es tu voluntad que esto suceda en nuestras vidas, que así sea, Señor. Ayúdanos a estar firmes y adelante. Y si tú nos llamas a cuentas antes, Señor Jesús, también, Señor, te damos gloria y te damos honra. Gracias por esta palabra, que tus hijos, ahí donde están, ahí en este lugar de la República Mexicana están, Señor, que han escuchado este mensaje. Los animamos en el nombre de Jesús a continuar su vida con valentía y sobre todo a levantarse, Señor, y seguir avanzando en este caminar contigo. Te damos gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. No se vaya, hermano, necesitamos solamente 5 minutos, comentarios nada más. Hay algo muy importante que queremos comentarles, y es que gracias a Dios, esta semana cumpliremos 3 semanas de actividades aquí en Recursos para tu Ministerio, con los hermanos solistas, las hermanas solistas y los hermanos pastores que nos han favorecido también con predicar la palabra del Señor. Les seguimos invitando que en sus posibilidades que tengan, vean las transmisiones en vivo. Si no les es posible por sus actividades, pues después pueden ver las transmisiones, o también se están subiendo al canal, al blog de YouTube, y usted puede verlas en otro momento. Compartan también, hermanos. Estamos trabajando, estamos invitando también a otros hermanos y otras hermanas a participar, porque creemos que hay mucho talento, gracias a Dios, en el pueblo del Señor. Hay mucho talento.
Pero algo muy importante, nuestra hermana Suri mencionaba en la transmisión anterior algo muy interesante que lo anoté. Aquí no estamos para exhibir. El propósito de realizar estos conciertos no es para exhibir, no es para presumir, no es para darnos cuenta quién canta mejor, quién tiene las mejores pistas, quién tiene el mejor equipo, quién transmite mejor. No, hermanos, como cristianos ese no es el punto. El punto principal, hermanos, es que todo lleva a la alabanza y la adoración a Dios. Pero algo también muy importante que nos ha beneficiado a todos, y en su mayoría yo creo, porque algunos me han dicho, hermano, es que yo nunca he transmitido en vivo, nunca lo he hecho, no sé cómo hacerlo. Y yo lo que les he respondido es, siempre hay una primera vez. Y me alegra mucho porque de la primera transmisión a la segunda que algunos han hecho, han mejorado mucho, se han preocupado por mejorar mucho en el sentido del audio, de completar con esto, de completar con aquello. Y esa es una bendición porque a Dios hay que procurar, hermanos, siempre darle lo mejor posible en ese sentido, hermanos. A través de estas actividades nos mantienen activos en nuestro ministerio porque los hermanos que les toca participar previamente pues se ponen a ensayar, a checar sus temas y nos mantiene activos. A los que compartimos el mensaje de la palabra de Dios pues también nos mantiene ahí estudiando, preparando el tema. Y también, hermanos, hay algo muy interesante de otros beneficios, por último, que tenemos es que hemos conocido otros ministerios en otros lugares que a lo mejor en nuestra vida hubiera sido la oportunidad, o a lo mejor nos hemos cruzado con alguien ahí en el Auditorio Salem y no sabíamos que cantaba tan bonito como lo hacen todas y todos, hermano. Eso es una bendición muy grande y a través de esto, hermanos, estamos conociendo a hermanos en sus ministerios. Y lo que respecta a recursos para tu ministerio, vamos a seguir apoyándoles, ayudándoles, orando y en las posibilidades con algún consejo, con alguna observación, hermanos, porque para el Señor siempre tiene que ser la gloria y la honra. Tenemos, gracias a Dios, la próxima semana ya casi estamos teniendo agenda llena. Con hermanos que les hablo, los invitamos, con gusto aceptan. Hay también quienes definitivamente me dijeron que no. Bueno, se les agradece muy bien, que Dios les bendiga, pero gracias a todos los que han aceptado el participar. Déjenme decirles que son una bendición, un gran talento para el Señor. Síganlo trabajando, síganlo cuidando y sirviendo al Señor muy grandemente. De mi parte me despido. En un momento mi esposa lo hará. Que Dios les bendiga a ustedes. Buenas noches y seguimos en contacto. Pues Dios les bendiga. Muchas gracias a todas nuestras hermanitas Nice, Yamilet, Mari López, Luz Elena, Nelly Ruiz, nuestra hermana Belén Morales, Merari, nuestra hermana Sabdi. Muchas gracias, hermanitos. Hermano Manuel Vega, Antonio Castañeda, nuestra hermana Nice Díaz, Milka Calderón, Diana Laura. Gracias a todos. Creo que no vamos a terminar de todos nuestros hermanitos que nos mandan. Leo Morán, nuestro sobrino consentido, Leo. Dios les bendiga mucho. A Guadalajara, Jalisco, saludos. Blanca Pacheco, nuestra hermanita las Águilas Pilares, Dios les bendiga a todos. Mayrel, te amamos, muchas gracias. Dios les bendiga a todos. De verdad, hermanos, para nosotros es un gusto el poder ver a tantos hermanos, poder leer todas sus palabras. Les agradecemos mucho. Y pues lo único que les pedimos a todos a ustedes que nos lleven en sus oraciones. De verdad no es fácil el ministerio y creo que muchas hermanas lo saben, tanto las que cantan como las que predican. Es de nervios, hermanos, y ahora yo lo entiendo. Nos ponemos nerviosas, pero todo es para la gloria de Dios, hermanos, y que el Señor siempre sea exaltado. Esa es nuestra meta y creo que ese es el propósito de este grupo, alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, glorificar su nombre y que en muchos países, en muchos estados
también así lo hagan. Ese es el propósito. Dios les bendiga mucho y reciban un cordial saludo de parte del pastor de nuestra iglesia, nuestra hermana Julia Sesmas. Dios les bendiga a todos. Se me estaba olvidando algo, hermanos, y algo muy importante, y ya me callo, y ya nos vamos. Quiero mencionarles que estas transmisiones no tan solo la están viendo, digamos, en las iglesias de MIEPI, no tan solo yo estoy compartiendo en los otros grupos de MIEPI. Esto nadie lo sabía, hasta este momento se los estoy anunciando. Todas estas transmisiones las estamos compartiendo a un grupo que se llama Mujer Virtuosa. Este grupo está formado actualmente por 13,000 personas de toda Latinoamérica. Es decir, que tanto las predicaciones, tanto las participaciones, la están viendo mujeres de Guatemala, de Honduras, de Panamá, de Colombia, de Brasil, de Argentina, México, Estados Unidos, también por ahí hay de España, de Cuba, Puerto Rico, bueno, en fin, muchos países están viendo estas transmisiones, gracias a Dios, y les pedimos que Dios, que ustedes nos sigan ayudando, porque estamos aprovechando estos medios de estas herramientas del Facebook para llevar el evangelio también a otros lugares. Entonces imagínense, aquí en Recursos somos 800 y fracción de personas, en el otro grupo son 13,000, gracias a Dios. Su ministerio sigue ahí, lo están conociendo también en otros países, es una bendición. Hay mucho trabajo que hacer, hermanos. Buenas noches, Dios les bendiga. Bendiciones desde Arizona. Dios les bendiga, hermanos. En su momento vamos a responder personalmente sus comentarios. Que descansen, provecho, Dios les bendiga y sigamos trabajando con Dios. Amén. Hasta luego, hermanos. Gloria a Dios. Luego.